¿Qué tal, ciudadanos? Y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. El día de hoy estoy trayendo mis reacciones en vivo a lo que va a ser un nuevo streaming en Civilization 7 directamente, en donde van a presentar, bueno, una nueva civilización me parece y un nuevo líder, que en este caso es Tecumseh. Y bueno, los Shawnees en general. Así que voy a compartir mis reacciones en este vídeo en vivo sobre qué opino de la nueva civilización. Y también de paso quería ver si es que también traían algunas novedades con respecto al desarrollo del juego. Porque como saben, actualmente Civilization 7 está trayendo de a pocos, por partes, la verdad, nuevas actualizaciones sobre cómo va el desarrollo del juego para su lanzamiento en la fecha de febrero del próximo año. Así que juntos vamos a compartir este pequeño espacio para ver qué novedades traen el día de hoy, aparte de la nueva civilización y el nuevo líder, que imagino que mostrarán algo más, así que vamos a compartirlo el día de hoy. También en esta semana, junto con este video, estaré trayendo otro video de análisis de Civilization 7, en este caso de la antigua, que salió hace aproximadamente unas cuantas semanas, tal vez unas 3 semanas, y en donde vamos a analizar también todas las novedades que se mostraron sobre la edad antigua, que no pude hacer ese video porque, como saben, estuve un poco mal de salud por esas fechas, así que voy a tratar de hacer un video resumen en esta semana para mostrarles todo lo nuevo con respecto a Civilization 7 y la edad antigua, que posiblemente estaré trayendo también esta semana al canal. Así que estén atentos para más novedades de Civilization y vamos a ver con qué nos sorprenden el día de hoy. Ahora, quiero aclarar también que viendo la presentación anterior, la verdad nos mostraron bastantes cosas interesantes que tiene el juego. Muchas similitudes también con Humankind y también con Ara History Untold, que la verdad ha tomado bastantes cosas, tienen bastantes cosas similares, pero bueno, eso lo compartiremos directamente el día que traiga el video de la presentación de la edad antigua. Y bien, justamente aquí empezamos con la presentación. Ok, están presentando un poco, dice que van a mostrar gameplay de la nueva civilización y también del nuevo líder, así que vamos a compartirlo juntos y vamos a ver qué novedades nos traen. De momento se han presentado ya algunas civilizaciones en Civilization de la edad antigua, especialmente. Vale, hay algunos invitados especiales, al parecer que tienen que ver con el desarrollo de esta civilización. Recordemos que esta civilización y este líder solamente van a poder ser conseguidos si precompramos el juego hasta, me parece, el 11 de febrero. Así que hay que tenerlo presente. De momento yo no compraría o precompraría el juego. Sabemos muy poco todavía del mismo. Así que yo recomendaría esperar por lo menos hasta febrero para tener una idea un poco más clara de cómo va a ser todo el juego. Ahora bien, ahí podemos ver un primer vistazo del líder, los atributos que van a tener. Va a estar enfocado en lo económico y en lo diplomático. Vale, se va a focalizar en construir bueno, zonas de comida para expandirse. Vale, se apoya en la relación directamente con pueblos independientes, +1 de comida y producción, y +1 de combate o de fuerza de combate. Vale, esta información ya había salido realmente antes de este video, así que de momento nada nuevo. Vale, gana más alimento también por ríos directamente, especialmente los que son navegables. Vale, un poco el resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, pero lo más interesante va a ser verlo directamente en el gameplay, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Por desgracia no hay subtítulos, chicos, todo está en inglés, así que
Voy a hacer mi mejor esfuerzo en traducirles lo mejor que pueda lo que, bueno, las ideas más importantes que dicen, porque la verdad traducir todo va a ser un poco complicado. We're a government, and so we're one of 3 Shawnee governments. And so historically, our people occupied about more than 20 eastern states. One of the first Indian agents here in the United States, he described the Shawnee. Vale, está hablando un poco de los Shawnees, de la historia real que hay detrás de la civilización, de bueno, las zonas que ocuparon en Estados Unidos directamente, porque es una civilización que se basa en los indios nativos de Norteamérica. Our Canadian brothers and sisters know more about him than we do. They don't really teach the War of 1812 very much in U.S. schools. But I think for indigenous peoples all over the world, Tecumseh is one of those role models that embodies unity and coming together. And so it's reflected in the values that your teams put together for his leadership abilities. And we're really excited. But you know what I think I'd like to ask you and your team, particularly Andrew, is why did you guys choose Tecumseh and the Shawnee for this particular title? Yeah, when we were first trying to figure out who we might include. Bueno, está tratando de, bueno, le está preguntando directamente al desarrollador cuáles fueron los motivos por los que eligieron a los Shawnees como una civilización que sea representada en el juego directamente. Where was a good story that could be told with each one of these figures, and looking at different regions of the world. In North America, Tecumseh was one of the names that immediately comes to mind when you think about indigenous North American leaders. And then the story, too, seemed to fit really well within, within our exploration age, in that sense of a new form of government, a new configuration, a new coming together of disparate peoples that isn't the same thing as colonial or imperial expansion. Bueno, está explicando básicamente las razones por las que han elegido los Shawnees. And as well, I found, habla de que encajaba bastante bien en cuanto a lo que era el desarrollo o la historia del juego en lo que viene siendo la edad de la exploración también. Two sides of the same coin. So I thought that was really compelling, and I think we all thought that was a really compelling story. It was a matter of bueno, realmente no está explicando mucho de temas mecánicos del juego como tal, simplemente está diciendo las motivaciones y lo que los impulsó a elegir la civilización como tal para incluirla dentro del juego. With that outreach, we've got 4 of the people who were on that first call here. So how was that initial call, the outreach with Chief Barnes and Carl? Right, so we got on the call, and I'm sweating bullets because I don't really know how this is going to pan out. I don't know whether or not we're going to get an earful of your game is Eurocentric or something like this. But the first thing that Chief said to me was, okay, so I guess this isn't about XCOM, is it? And that's when I knew that, hey, no, we're having a conversation with gamers, with people who understand what Civ is, what it's going for, and what it could be too. And that's really the ideal point, is where could we take this? Mm-hmm. And for me, it was a sudden sharing of a vision in that way. And I was so relieved after that first sentence. I was so excited and relieved, and it's been great thus far. So, Chief, what has this relationship meant to you and to the Shawnee? Well, I remember getting the email, and I can remember immediately contacted Carl, and I said, hey, these folks want to talk to us. And he and I are both gamers. I'm a gamer from so far back that my first gaming experience was I was going to be está explicando un poco de la relación que tienen los gamers y cómo entienden realmente el juego. Y también querían que esta civilización sea lo más auténtica posible para que los gamers también se sientan identificados con ella. We had plenty of time. We had 3.5, maybe almost 4 years, maybe where we worked together. And so we're really excited because representation in these games are important. Seeing ourselves reflected. Están hablando un poco de la representación de esta nueva civilización en el juego y que estaban emocionados por realmente que llegase al juego.
it's exciting. I know a lot Especialmente of our porque, citizens are bueno, really, los really entrevistados, excited for this game to los come que out. pueden ver a la mano When you guys izquierda, came out, son, met with us, I had more son gamers también, elderly entonces people that had están never played a video emocionados game de in their que life come esta up and say they're going to civilización play this video game because of llegue the al juego partnership and Tecumseh directamente, being in it. porque My al excitement is parecer just, son it knows no ends. I parte gotta say, de o descendientes when de Civ 5 came out, los you guys Shawnees were directamente. teasing one of the next Civs to come out, and you were like, oh, it's going to be a Native American Civ. Oh, it's going to start with an S. And I was on the edge of my seat just waiting. Are the Shawnee going to be in this? Are the Shawnee going to be in this? And then it came out, it was the Shoshone. And if you would have told me then that I would be working with your guys' team on the Shawnee aspect in 7, I would have never believed Vale, you. chicos, And it's realmente just, no it's están once in a hablando lifetime. demasiado de los Well, aspectos we've been very grateful for the partnership with you guys. We're really grateful for the mecánicos, simplemente opportunity están to work hablando with you, de la and colaboración this que has been a están lot of fun. haciendo, And so de what's exciting about this stream today is we get to share the los work that motivos you all have por los que han put colaborado together también. in creating this this relationship for this game. So this is really cool. Chief Barnes, I know the Shawnee language is especially important for you. So when we see Tecumseh and we hear him speaking Shawnee, I know that goes right to the heart of things that are important to you as the chief. Pete, it's not just the language. Also, we had a community involvement. Vale, ahora están hablando un poco de la comunicación, del lenguaje de los Shawnees, que se ha incluido también en el juego, y cuál es su percepción sobre que se haya incorporado esto también. Bueno, realmente nos están hablando demasiados aspectos técnicos acerca del juego ahora mismo. Así que, chicos, probablemente vaya a cortar esta parte del video. Realmente porque no está hablando como tal de novedades o mecánicas, sino más que todo en el aspecto de colaboración, de justamente la integración de esta cultura en el juego, porque ellos son básicamente representantes de la cultura o descendientes de estos pueblos americanos, entonces están tratando de compartir un poco lo que se sintió, que los incorporasen, el trabajo que hicieron juntos, los motivos por los que lo hicieron. And around the globe. So we have a short video clip of actually some of the music being recorded as well too. Vale, ahora vamos a mostrar un videoclip de la música directamente que se incorporó en el juego de los Shawnees, de la civilización como tal. Vale, realmente más que todo, todo el trabajo que hay detrás está mostrando de la creación de la civilización como tal. Y bueno, yo directamente creo que voy a saltar esta parte, chicos, porque no involucra realmente novedades como tal de dentro del juego, sino que están pasando a explicar todo el background que hay detrás, o bueno, todo el trabajo que hay detrás de la incorporación de esta civilización. Así que directamente pondré el clip, o bueno, cortaré esta parte del video hasta llegar directamente a la presentación de la civilización y ver si es que encontramos algunas novedades, así que directamente los veo en un momento. Vale, chicos, ahora sí vamos a ver un poco de gameplay directamente de la era de la exploración, que es la siguiente a la era antigua, así que tenemos novedades sobre la siguiente era que vamos a tener disponible en el juego. Civilization games have had advanced starts before, but we have a more elaborate system than we normally do to present you into an advanced start and to get your civilization up and going. So we're going to look at that in just a second, but before we do, let's quickly review some of the abilities that Tecumseh. Vale, aquí tenemos las habilidades directamente de este nuevo líder. Here, so I'm going to have Carl help me with the leader ability. Absolutely. We've got Nichaki Koulakwe. Le va a dar alimento y producción adicional, como podemos ver ahí. Por cada ciudad suzerano, o por cada ciudad de la que sea suzerano, y más uno de fuerza de combate por cada ciudad-estado de la que sea suzerano también. And it's also going to increase the productivity in terms of food and production of the settlements. Now, the other thing we want to focus on is the Shawnee's unique ability. Again, I'll let Carl pronounce that for us. We've got Nepaki Thaki, we've got Kispako Nenato, and we've got Ho Chepki Lini. Okay, and the Nepaki
Thaki is their ability to settle near rivers. Vale, básicamente están leyendo las habilidades tanto de los Shawnees como del líder como tal. Como vemos, es una civilización y un líder orientado a lo diplomático, pero también al crecimiento de los puestos avanzados más rápido. Y también un poco de bonus directamente a lo que viene siendo las fuerzas de combate de las unidades. Y también el movimiento, bueno, los bonuses cerca de cuerpos de agua, como son los ríos específicamente. So, what we do to reflect that in the game through this unique ability is whenever they settle next to a navigable river, and the Ohio was a very wide navigable river, at least all the way up to Pittsburgh and beyond, that is a river that you want to establish your cities along. If you can also get some of your towns nearby navigable rivers, that's even a bonus. Vale, básicamente está explicando por qué han elegido esos bonuses y qué relación tienen con los Shawnees realmente en la So realidad, let's ¿no? go ahead and look at the map. And the way an advanced start works is you are given a swath of the Civ map. You don't know what the rest of the map looks like. This is just your homeland. Everything else Parece que is tenemos nuevos covered in iconos de a fog of war. recursos. And you have to decide, Parece, given this no piece estoy del of todo terrain seguro, that pero I've creo que es inherited, así. what's the best way for me to configure my initial civilization? Now we have this button here called Create Advanced Start. And when you click on that, you will see that you have a number of abilities that you can select from. And we have 7 points that we're going to be able to spend. Vale, on está those explicando un abilities. poco This is acerca de los the puntos wildcard de points. legado, When you're playing through an age que en este transition, caso and you played a nos voy a previous explicar un age, poco más a you might have been profundidad very en good mi at the próximo economic video side sobre of la the edad game or the antigua, military side cómo of se the game. obtiene, So que then you will realmente son accumulate como points in some Based on that. special area. misiones But in que hay a lo these largo del advanced juego starts, y you're las jumping cuales into the game se right pueden during utilizar exploration age. para And so the points you gain are directamente wildcard acceder a ones that you can bonuses más spend in any adelante. area to set yourself up. Absolutely. When I played the game a little bit, this advanced start was absolutely a blast to play through. Y bueno, esto se va It's a acumulando lot of conforme fun. vas pasando de era I realmente. treat it very differently depending upon what Así type que of es game una I'm mecánica playing. If I'm nueva playing que a se está single incorporando player aquí game, en I'm Civilization like, 7 well, I'm pretty realmente. confident that nobody's going to give me a lot of trouble militarily, so I'll set up a really strong, I'll spend all my points on economic things. Yep. Yep. But when our design team is playing in-house and we're playing multiplayer, I have some other considerations to think about. And so some of these, Carl's in those games sometimes. And not this Carl, but not our Carl Berrien. And so some of these red legacies that I can choose that give me military power might be a lot more appealing to me in those particular situations. Vale, You'll está also hablando un notice poco that de some of them qué es lo have que escogería a él 2 y symbol cómo next es to them. que So él decide if I escoger want to realmente place o a gastar city, estos that's gonna puntos take de 2 legado. of my 7 advanced start points. So Absolutely. that's more expensive. And we've had a lot of debate back and forth on the design team. You know, what's Bueno, realmente better? You vemos can upgrade a que town las to a cartas city como by tal del just legado spending money o las after you elecciones have que it on podemos the map, hacer and everyone's like, realmente should I take a son town card bastante and then just atractivas upgrade algunas. it? Isn't that's giving me a Tenemos city anyways, why should I ganar ever una spend ciudad time in the para city? colocar But the way that directamente, the design team tenemos has balanced ganar un this out, pueblo if you para put a colocar. city down, Recordemos it que gets a ahora en lot of free Civilization 7 buildings hay around. pueblos y hay And you ciudades. get some of the better buildings from the Tenemos, previous los pueblos se age, pueden the convertir libraries and eventualmente the en caverns ciudades and things like that si queremos. get pre-placed for you. If you put a town down, Tenemos otra habilidad que it's ganas not, it has una a lot carta fewer de of those buildings. atributo, And so A little bit more un rural. punto de carta de yeah, atributo so if directamente. you know you want a city, I always find it's best to just put a city in right away. I think when I played, I went with a city. Bueno, hay otro defensivo Right. que And so ganas what we're 3 gonna do is murallas we're gonna look at antiguas this en map and todas try las to ciudades decide y how una many cities and towns we muralla want antigua first. So en click the todos view map los button and go back and look at it. pueblos And the directamente. really beautiful thing about this start is there is a second wide navigable river down here that we can settle next to. Now, Ed, can I interrupt you for a second? I'd just like to Absolutely. point out that all these rivers on this map are all Shawnee names. And I think that, as somebody that works in the language department, is absolutely amazing. I love it. So this is the system that we first put in Civ 6 with the Gathering Storm expansion, where we started naming geographical features. We named volcanoes. Vale, está hablando de los we nombres de named los ríos storms directamente after- que están after some relacionados con citizens of the los nombres de los nation, ríos that Shawnees storm may have en la vida arisen in. real.
Y está explicando que es algo que hicieron por primera vez en Civilization 6, Gathering the Storm, que empezaron a poner nombres a, bueno, zonas geográficas directamente, accidentes geográficos como ríos, montañas, volcanes. And so that's, yeah, we love the fact that that's coming through here. So we got a question for Chief Barnes. So White and Nerdy TV would like to know, what's your favorite part of the new Shawnee Civ? Is it unique abilities? Is it unique units? Is it the tile improvements? You know, I have to say it's probably the language and the music. Le están preguntando directamente al representante de los Shawnees cuál es su parte favorita de la civilización, y está hablando que tiene que ver, o que a él le gusta mucho el tema de la música y el lenguaje directamente que se ha incorporado para la construcción de la civilización como tal. Yeah. So we got another question from Robert Lay. Why was Serpent Mound chosen as the Shawnees' associated wonder? Oh, that's because the age of the Serpent Mound and its geography in the time period that the best Vale, ahora está explicando por qué se ha elegido la maravilla representativa de los Shawnees en el juego, por qué es tan importante. Y bueno, básicamente está explicando un poco lo que hay detrás de estas elecciones, ¿no? Recordemos que en Civilization 7 cada civilización tiene maravillas únicas, entonces tenemos una limitación y una variedad un poco mayor también a la vez de las maravillas con las que disponemos. Actually, yeah, I actually wrote up a list of possible abilities right off the bat and headed it over to the Firaxis guys, and they took a look at it, and we went back and forth several times and kind of worked out a few of the abilities. So I think because we were Civ players, it gave us that ability to understand what we were trying to do and what we thought we might be able to do. Absolutely. We were already speaking the same language with you guys, so to speak, as far as game mechanics, and I think it just helped us kind of gel and actually get Vale, ahora están compartiendo un poco cómo se eligieron directamente las habilidades de la civilización y bueno, la comunicación que hubo detrás para que al final se quedarán con las que están actualmente representadas en la civilización como tal en el juego. That's cool. All right, so Ed, where are we going to go from here? So what we're going to do is, looking at this setup, we're going to try to decide how many towns and cities we think we are going to go out of those 7 points that we get to spend. I absolutely want to put a city right down here on the second navigable. Vale, básicamente ahorita está tratando de escoger dónde colocar nuevas ciudades. In general, you always want to settle towns along rivers if possible for the fresh water that they have. It's a similar system to what we had in Civ 6, but now parece que esta presentación como tal va a ser un poco larga porque la verdad están tomando su tiempo para discutir varios puntos bueno, más o menos interesantes con respecto a la civilización y todo el trabajo que hay detrás de cada una de sus características. Entonces vamos a ver qué tanto pueden llegar a revelar, porque la verdad cuando haces un stream a veces el tiempo te queda un poco corto para presentar todo lo que quieres. Vale, está escogiendo directamente o gastando los puntos de legado que le va a permitir directamente construir ciudades y pueblos de manera instantánea. The other interesting thing that I wanted to point out about towns is sometimes you may get a little overzealous and choose too many towns you want, and you get to placing them, you're trying to figure out what to do. Another option when you have this is you can say, no, actually, I want a settler right from the beginning. And if you click on an extra town and decide not to place it, you get a settler who can immediately move out on turn 1. So you don't have to spend all your gold on him. Yes, so you don't have to spend all your gold on him. So that's an interesting way to do it as well. Vale, está explicando que bueno, tú puedes elegir con esta habilidad de legado directamente colocar los pueblos como tal directamente en el mapa, o si no estás seguro todavía dónde colocarlos, puedes directamente no colocarlos y te dará en el siguiente turno de manera instantánea una unidad de fundación para fundar el pueblo de manera tradicional, ¿no?
maybe cartography could be really useful, and we'll tease that right now, but we're not going to explain why until the next live stream. But that is actually one of my favorite choices. Bueno, está explicando que también puedes acceder a la tecnología de cartografía y que a él le gustaría hacerlo, pero realmente no lo va a hacer porque lo van a mostrar directamente en un próximo stream que involucrará a la edad de la exploración íntegramente. Vale, va a elegir una tarjeta de unidades directamente y también una tarjeta de oro adicional. Vale, ya tiene... People might wonder what this custom is here, but what the Firaxis design team has done is set up some sort of presets, factory presets of configurations. If you want to get into a game very quickly, you can say, I want the economic set or whatever. But I always like to play with the custom set. It's a fun part of the game is to do this advanced setup. So if we confirm those, then the next thing we have to do is place Vale, our directamente he elegido las tarjetas del legado que quiere utilizar. Va a colocar la ciudad que tiene disponible. Y podemos ver más o menos cómo... We actually got lucky enough to settle close enough to a natural wonder. Vale, he descubierto una maravilla natural que, hay que decirlo, se ve bastante increíble en el mapa. Bastante llamativa también es en el mapa, lo cual me parece bastante genial porque nos va a permitir identificarla fácilmente. Que está eligiendo en este caso el lugar para colocar los pueblos. Ya ha colocado la primera ciudad y va a colocar ahora los dos pueblos que ha seleccionado directamente. También podemos ver un poco cómo va a ser el mapa de que nos va a permitir colocar ciudades. Va a ser bastante similar al de Civilization 6, la verdad, con indicadores de color para saber en qué sitios es posible colocar asentamientos como tal. Vale, el último pueblo no lo va a colocar porque no tiene visión de una zona adecuada y va a recibir una unidad de fundador para directamente colocarlo manualmente. But you're getting ready for the modern age at that point in time. We can see that our towns and cities have been pre-populated with buildings. Está explicando un poco que los pueblos y las ciudades están un poco desarrolladas, o sea, salen directamente con algunas casillas ya explotadas. Actually, I got a question before we go in. The General Z would like to know, for you, Chief Barnes, what was the most important thing for this game to get correct about Shawnee culture? You know, the collaboration, I think, is the most important thing. Vale, ahí está hablando un poco de una pregunta que le hicieron por redes sociales acerca de qué tan reales son las características del pueblo Shawnee en el juego. Y bueno, está hablando un poco de la relación que ellos tienen, el contacto y todo lo que se ha dialogado con directamente la desarrolladora para tener a la civilización en el juego directamente. You did a good job. Yeah. It was wonderful to be able to come out and show the game in progress at your annual meeting. It was really gratifying to see people's responses to it. You know, Carl, you were talking about people saying, I'm so excited about this game. I think one of the things that's so, you want to do a good job, and really the validation comes from the people that you work with for that. So thank you so much for that. That was a really great opportunity. Well, and it was great having you guys out. So. And you fed us all weekend long. Like, everybody kept putting food in our hands, and it was all good. It was one of the oldest Shawnee traditions. If you come to our house, we're not going to let you leave hungry. The first night we were out there, and we had the ribbon cutting at the language center, and everybody's like, "Are you kind of out to dinner in the stomp dance? We have meat gravy and fry bread." And Andrew Johnson goes, "I like all four of them." Vale, básicamente ahorita están discutiendo un poco de de anécdotas que tienen ellos cuando estuvieron directamente desarrollando la cultura como tal dentro del juego. So Ed, how are we looking in our game right now? We are going to switch to our game where we're going to jump about 60 turns ahead. Okay. Vale,
Va a avanzar once again 60 turnos, thank dice. Sean Wilson from our QA department for setting up the saves for the live stream. And we will see how he has taken this fledgling Shawnee nation that we just set up before. He didn't put the cities in exactly the same place I did, but we have the same basic setup, and we'll see how it's progressed over those 6 Vale, dice que las posiciones de las ciudades no son exactamente las mismas, pero nos va a dar un vistazo más a profundidad de cómo es la era de la exploración y la representación sobre todo del pueblo Shawnee. Playing as the Shawnee with Tecumseh featured on the right-hand side of the screen. We can get a good look at the different abilities on this screen as well. Vale, está explicando que se pueden ver las habilidades de los Shawnees. Ahí tenemos, por ejemplo, un nuevo edificio o mejora que se va a poder hacer que nos va a dar 4 de comida más 1 de oro por cada recurso adyacente. Que bueno, está interesante la verdad. Parece que los Shawnee se van a enfocar bastante en el crecimiento a muerte y la creación de unidades, así que ciertamente va a ser una civilización muy poderosa posiblemente, ya que normalmente las civilizaciones que se decantan por el crecimiento tienden a tener una partida o un juego bastante explosivo, especialmente en el late game. Those unique improvements that can be placed around the outskirts of the towns and cities, that those also gain power when they are next to resource. Vale, básicamente sigue explicando un poco los bonuses y ya podemos ver un poco más de la era de la exploración directamente. Going to the Forbidden City in real life was on my bucket list for a very long time because it's long held been my favorite wonder in civilization, and I got to go a few years ago and actually see it in real life, and it was that meant a lot to me just because of civilization. We did not know that when we set up the save and happened to put the Forbidden City right outside the Chillicothe capital. Well, here we hear the soundtrack as well too. Yeah. So Ben, get to sing it. Yeah. Vale, ahí podemos ver un poco de la ciudad. Están ahorita hablando de la banda sonora directamente. Asking us to see Serpent Mound. So, Carl, when you came out a few months ago, you had said as your personal victory condition was building Serpent Mound. Yeah, I got to play about an hour of the game, and it accumulated in me building Serpent Mound, and I stood in victory. Yeah. So joining us in the stream now is Jason Johnson, the art director for Civ 7. So JJ, thanks for coming in. Thanks for having me, Pete. So this looks really cool. Talk about how you guys came together to decide what the look of the Shawnee civilization was going to be. It was just, as stated before, just this collaborative effort between... Vale, ahora van a hablar un poco de lo que viene siendo el apartado artístico de la civilización, especialmente de los edificios, las mejoras. The council fire? Yes. Now you asked me, and Scote is the fire part. There, thank you. Mwaskaway, Scote. There you go. That was a big challenge for us. We really wanted to get that one right. We didn't have lots of information on what it would be, so we went back and forth, and we decided a longhouse would be really representative of a place where they could kind of meet in council and then do this large. Vale, está hablando de básicamente el edificio representativo de los Shawnees o único que obtiene directamente bonuses por adyacencia de otros recursos. But here's the Shawnee Bank, which I believe is one of the first. Is that the bank? That's the palace. Oh, that's the palace. Yeah. So we've got some slides that we'll jump to in a minute, so we can walk through some of these specific buildings and talk a little bit about how you guys work together. Me parece que ahorita están buscando el edificio representativo, pero no lo encuentran. So, Carl, I think you got the clicker for that. Yeah. So we jump to those slides. We can share that as well. I will say I really appreciated our collaboration with how the buildings. Sí, parece que sí. Está buscando el edificio representativo y no lo puede encontrar. Ahora, este es uno de los problemas que yo discutí en el video de presentación de Civilization
7. tile set. So Y we es got que some ahora es un specifics poco here más too. difícil This encontrar is this one. estructuras So, como tal en what's this a painting of? el juego, This is a painting lo cual a of- nivel de gameplay around the es un area of poco Chillicothe, desafortunado, we ya call que the en area Civilization Old 7 la Cave, verdad, there's a lot of bueno, perdón, Civilization gorges 6 and es bastante fácil, it's this really neat, pero ahora en unique Civilization place in 7, Ohio pese a that que se ve mucho most of mejor y Ohio las doesn't ciudades look se like ven this, más realistas, but, it was important for ciertamente va a Shawnee, ser and un this is poco here in más difícil Tecumseh, encontrar las in mejoras o basically los the area distritos of como country tal. in Ohio. Entonces creo que eso es un poco una desventaja And this is an del example nuevo of kind of sistema what artístico que han their decidido archaeology department was seguir. able to provide with us. What Es would decir, the structures visualmente look se ve like? increíble, And, pero also lo what malo it es is que that identificar las estructuras es más complicado, either así of you que guys can take that. ciertamente es algo que van a tener que abordar con el tiempo, me imagino, y que se verá qué tanto afecta también la comodidad del juego a largo plazo, porque bueno, a veces es importante poder identificar ciertamente ciertas estructuras de manera ágil, ¿no? Especialmente cuando tienes un juego de este tipo en donde las ciudades pueden crecer mucho y a veces te pierdes en todo lo que puedes construir. Vale, ahora estoy explicando un poco de la arquitectura de los Shawnees propiamente y cómo se ha visto representada en el juego. Bueno, básicamente de la estructura, la estructura base de los edificios, cómo están distribuidos y bueno, lo bien que lo han representado en el juego realmente, porque como podemos ver ahí, los edificios siguen básicamente esa línea de diseño que tiene realmente la cultura, ¿no? Exactly, and one of the things I wanted to do with this one particularly is when we first started working with the Shawnee, we saw Vale, y podemos ver los edificios finales with this hearth outside, this y al lado amazing star un pattern. edificio So I cultural, kinda un centro wanted to tie cultural the de two los Shawnees together and propiamente. put that with the university, so it was like this- Ese es, por this ejemplo, la center of universidad education and this kinda tie-in, de and los it's the only Shawnees. place we use the star pattern with any Y of esto the es algo Shawnee bastante buildings. We do cool use que han the hearth in hecho other places too, but we wanted this en kinda Civilization one-to-one 7, that y es was que there now, ahora you know, las that kinda made sense civilizaciones that this would tienen be un poco más de what it could be personalidad in como the tal, years. Yeah, absolutely. porque And then sus here we have a edificios son better picture únicos on this y se Nuevas basan, Cote, se basan Council en la Fire. arquitectura real de las culturas. And then Entonces again, here's es the algo, university, an example of our arbor al out menos front. visualmente, más atractivo que lo que teníamos en And Civilization here's 6. two pretty cool buildings. Yeah, the one on the left here is the Shawnee Bank. Y también nos ayuda a aprender un poco, aunque no lo parezca, aprender un poco de la cultura, lo cual es bastante genial, lo que este juego nos permite hacer. Bueno, básicamente ahorita está hablando de las decoraciones que tiene cada uno de los edificios. Ability to put all kinds of wampum patterns on things, and That's so cool. went And I- back and forth on the color with you guys, and make sure we got that nailed just right as well too. And I really love the, because most of your banks, if I'm not mistaken, have a coin on the top. I Yeah. love that we've replicated the circle pattern there on the top. That's really great. And I don't know what the building on the right is. That's our market, I believe. Okay, that makes sense. And then one of the other things when we were talking with the Shawnee and doing this building design was, in a lot of our buildings we have very manicured little garden grounds and Vale, statues básicamente that ahora are siguen on the discutiendo barns. de What would the Shawnee have done to kind of decorate lo que viene the siendo la landscape, decoración de los edificios como make it tal. as natural for the animals to come into the settlement more and live with them. So I wanted to make sure we had all Todo lo the que ha habido more natural detrás kind de of, la construcción de estos, ground todo lo que han decorations. considerado también Yeah, en la absolutely. colocación de la construcción de cada uno de estos modelos también. Yeah, And a yeah. lot of Dentro really del good juego. Native American produce too. So there's pumpkins and there's squash and there's corn and there's Yeah. yeah, fantastic. All right, jump us up one because I think we're going to start to get into the concepting around Tecumseh. Yeah, this is our very first Vale, y ahora iteration está of the viendo web el tema before, de the la White conceptualización Task del nuevo had líder the también como tal. concept. And we sent it out to Chief Barnes, and Carl had a wonderful conversation. And after our meeting, Carl had sent us some wonderful historic images of Shawnee that we could then Vale, y really podemos kind of ver nail más o down menos and get el the anatomy arte exactly final correct del and put líder that in Shawnee. to the final. And I think this just turned out Yeah, awesome. I just love this model. Yeah. We've Wow. actually got those pictures as well too. So these are the ones that you sent us of. These are A few of them. I think there's about 50 pictures. But I yeah, think so there was here's a 50, yeah. collection. it's a subset of them. And one thing I love about these
one of our biggest problems in Indian country in modern day is that we have a problem with invisibility. Just a lot of our issues aren't seen at a big enough scale, and I like these pictures because they represent us as a contemporary people, and you see that in the way they dress and whatnot. Bueno, están hablando un poco de la representación de los Shawnees, bueno, de los pueblos indioamericanos en este caso, en la modernidad, las imágenes en las que se basaron para la construcción del personaje como tal. I think that's it for our slides. A veces como jugadores realmente olvidamos todo el trabajo que hay detrás de la construcción de estas culturas, vale decirlo, en el juego. Y realmente hay mucha investigación detrás, al menos en lo que viene siendo Civilization. Trata de ser lo más fidedigna posible. Entonces hay mucho trabajo detrás que realmente no se ve y que lo muestren ahora en este stream realmente nos hace también valorar todo el esfuerzo que hay detrás, porque a veces decimos que o creemos que es algo que se diseña, bueno, de manera arbitraria, y en este caso no, es algo en lo que se tiene que investigar mucho previamente. Se tiene que dialogar con personas que propiamente son representantes de ciertas culturas que se quieren integrar para hacerlo lo más real posible, ¿no? Learned enough about pronouncing some of the trickier consonants in the Shawnee language that I haven't totally stumbled, I hope, over Chillicothe. And it's basically it's a form of Uno with a few special rules, and you need to pronounce each color and number as you're playing the card, which gets quite tricky after a while. But we had a great time with it. Yeah, Ed, can you show that to the camera again? Yes. And it's called Ta Kewaki, which in Shawnee means not yet. Like, oh, I've got one more, not yet. So that's what you yell when you're about to go out. Yes. Yeah. And if you don't yell that, then Somebody you else take can. the 4-card penalty. And so you want to make sure you remember Ta Kiwaki. Yes, exactly. Chief Barnes, how else could people experience We also have a cultural center located in Miami, Oklahoma that sits right off the interstate. And so folks that are traveling can stop by our cultural center and come and learn about us as a contemporary people. Right now we have an exhibit from artist Gibson Bird. Vale, está hablando un poco de most of them are landscapes and character studies, but they are some amazing del edificio cultural directamente que ellos tienen. Anybody come by to the cultural center and learn more about us. Bueno, el centro cultural que ellos tienen. So Shizuri asks, any recommended books to find out more about the Shawnee that you might recommend? Absolutely. We have Bueno, ahora está recomendando algunos libros donde podemos encontrar más información acerca de los Shawnees o de la cultura como tal. Indiana? Iowa. University of Iowa. University of Iowa, and he's written a couple books, Shawnees and Their Neighbors, and the world the Shawnee built, and those are both excellent resources to learn more about the Shawnee. He's the first historian that came to us and wanted to tell the story from our point of view. And I'll do the shameless plug. Steve and I edited a book called Replanting Cultures, and that book, the whole book, is a case study on how to collaborate with tribal nations. It follows the philosophy of nothing about us without us. So for readers that want to find that book, look for that. The edited volume is by Dr. Stephen Warren and myself, and it's called Replanting Cultures. Vale, ahora están hablando de un libro que escribieron juntos y que también pueden encontrar para saber un poco más sobre los Shawnees como tal. Vale, ahora sí volvemos al gameplay. Without telling a lot about what the legacy paths and objectives that we're going for in the age, I'm going to talk at least a little bit about the military forces that have been assembled to defend our Shawnee nation. So we can Vale, ahora vamos a hablar un poco de la fuerza militar de los Shawnees. top of cities, we only show the unit icon, and so you have to click on them and get them to move out before you can see them. Vale, y podemos ver las unidades únicas de los Shawnees. En este caso la infantería. Really interesting work by our unit teams in reinterpreting standard civilization units for a specific culture. So I'm going to click on the knight here, and we're going to move the knight forward. And we notice that it's not a typical European knight in shining armor. Vale, ahora está hablando un poco de la personalización de cada una de las unidades en función de la civilización como tal. Bueno, esto no es algo nuevo realmente.
Algo nuevo en Civilization sí, pero en juegos como Humankind, por ejemplo, ya lo teníamos, en donde las unidades cambiaban estéticamente en función de la civilización. Al menos un poco, no era tan exacto, fidedigno como estamos viendo aquí, pero ya se tenía ese cambio gráfico, al menos en las unidades. They're able to take any of these units, assemble them from parts, and really dive in onto the cultural details. Absolutely. And if you zoom in on them, you'll see different variations between their models, their animations, just to always keep it interesting when you're playing the game. Vale, realmente el aspecto gráfico, hay que decirlo, se ve bastante genial en comparación con Civilization 6. Ha habido una mejora sustancial, sin lugar a dudas. Y vemos que realmente varias cosas tienen movimiento en simultáneo para agregarle un poco ese sentido de un mapa más vivo y más interactivo también, más dinámico. In fact, if we advance one turn, we will be able to see that. So let's go ahead. I have a question you might not be able to answer. What is the icon of Tecumseh's face to the left of the city name represent? There's our university. The icon to the left of the city name? Oh, okay. So when we look at our empire, we're going to have some settlements that are full cities. They have a build queue and you schedule the production like you normally do in a Civ game. And then in Civ 7, you have smaller settlements that are called towns that extract all the resources from the area. They can still have farms and mines and other improvements around them, but all of the output of those towns is fed to your cities so that it's a way to, in Civ 6 it could get really overwhelming when you had 16 cities and you're like, está hablando un poco I de can't remember which one is bueno, la novedad de los pueblos que ahora pueden directamente suministrar, automatizarse para suministrar recursos a las ciudades. Y la forma de diferenciar una ciudad de un pueblo, la forma más fácil es directamente identificar el rostro del líder al lado del nombre de la ciudad. Bueno, los nombres de ciudad que tengan el rostro del líder al lado son ciudades directamente, y los nombres que no tengan nada son pueblos. Not too far from our studio called Shawnee Road, and we've been debating over the last couple of days whether or not that's a contraction or an anglicization of Shawnee. Yeah, Shawnee. So, yeah. All right. So Ed, how would you take the Shawnee for a victory in exploration age without tipping your hand too hard? What are you going to lean in on? So they have a unique missionary, and their missionary ignores movement penalties from rivers, is able to get around. There are, just like in all the ages, there are 4 legacy paths that you're pursuing during exploration to try to push yourself forward in the game. Bueno, los puntos del legado, los caminos del legado directamente, que son como misiones dentro del juego. Is the one that's most closely tied to religion, but we do have a secondary path of those 4 that also benefits from strong religious gameplay. Okay. So I think, the missionaries representing spreading the Shawnee culture and language and everything else that we've been talking about in belief system across the map, that's absolutely a strong way to play the Shawnee. But I do think the other thing we want to tease is maybe Valer está explicando un poco de cuál es la mejor forma de ganar en esta era, al menos con los Shawnees. Está explicando un poco el tema de la religión, de la cultura. Revolving around getting to the other half of the world, experience the other half of the world, seeing what the full set of cultures are within your Civ world. So if you do a great job of that and go out and explore the world, that's going to help you on 2 of those 4 legacy paths. Vale, está hablando que la exploración o conocer el mapa en la era de la exploración es algo muy importante para completar los caminos de legado o las misiones de legado en la época de la exploración, como, bueno, era bastante lógico porque es la época de la exploración. There have been some enormous naval battles, like 4 or 5 times the size of any naval battle I've ever seen in a Civilization game before. Wow. So the naval gameplay has taken off and gone to a new level.
Vale, está hablando que en la época de la exploración va a ser el combate naval y la exploración naval va a ser llevada a un nuevo nivel en comparación con Civilization 6, así que parece que la era de la exploración va a ser importante tener bastantes unidades navales para responder, bueno, a que todas las civilizaciones directamente van a querer explorar el mundo, ¿no? And building this relationship with the Shawnee, but I want to give a special thanks to Carl Meyer and Chief Benjamin Barnes from the Shawnee Nation for being such fantastic partners and coming with us to be with us on the stream today. Yahweh, Pete. Thank Yahweh. you. No, it's Good to our be here. pleasure. So we've got some dev diaries coming up as well too. Keep an eye out for them in the next couple of days. They will be live now, apparently. So that's awesome to hear. They'll be out for leaders and civs and how we go about putting those in the game. Vale, chicos, parece que eso ha sido todo por ahora. Están diciendo que hay también algunos diarios de desarrollo que van a estar publicando en estos días y que directamente los podemos seguir en redes sociales para estar informados de cualquier novedad que vayan a estar saliendo en estos días. Thank you very much. Vale, básicamente ahora están hablando sobre lo que viene siendo la página de los Shawnee Civ y para saber un poco más de ellos, lo que hacen. But for us here at Firaxis Games, my name is Pete Murray. I've been your host today. Thank you very much for watching, and we'll see you again soon. Vale, justamente tenemos el fin del stream y bueno chicos, parece que este stream ha sido más que todo un homenaje a lo que viene siendo la nueva civilización. Bueno, me imagino que aquí acabará el stream, no creo que coloquen nada más, aunque aquí dice estaremos de vuelta. Realmente no sé si es que aquí ha terminado o mostrarán algo más de gameplay, porque directamente aquí hubieran puesto alguna otra frase, tal vez que indique que ha culminado. No estoy seguro, pero bueno, en cualquier caso cortaré el video aquí o si hay algo más lo estaré comentando. Pero bueno, voy a dar mis comentarios sobre lo que hemos visto el día de hoy. Como les venía diciendo, la verdad parece que es algo básicamente conmemorativo. Más que todo conmemorar o mostrar todo el trabajo que hubo detrás del desarrollo de esta cultura, que recordemos, bueno, de este líder y esta cultura, que recordemos que solamente van a estar disponibles o vamos a tener la oportunidad de probarlos si es que precompramos el juego hasta antes del 11 de febrero, me parece. Así que, bueno chicos, también no se desesperen. Todavía hay tiempo hasta que se para precomprar el juego, si es que así lo quisiesen. Yo, como siempre, recomiendo esperar hasta febrero por lo menos para ver si es que realmente Civilization es todo lo que esperamos y poder tener más detalles sobre el juego como tal, si directamente se acaba el stream. Así que voy a dejarlo por aquí. Vamos a poner un poco el tema de bueno, la muestra de las ciudades directamente en la edad de la exploración. Realmente no he querido mostrar demasiada información y comprendo eso debido a que directamente han mencionado que lo van a mostrar en un stream propiamente dicho de la era de la exploración. Ahora aquí ya podemos ver un poco el tema de las ciudades un poco más desarrolladas, como podemos notar. Pero algo que me pareció curioso y que no mencionaron realmente en el stream es bueno, esta maravilla de aquí, que realmente no es propia de los Shawnees. Ahora, los Shawnees son una cultura de la época de la era de la exploración, así que me imagino que esta maravilla es de alguna cultura de la época antigua, que obviamente se va a perpetuar conforme vayamos avanzando por las distintas eras. Entonces, bien, parece que no han mostrado realmente nada demasiado nuevo. Por aquí tenemos algunas mejoras de casilla, los puertos y nada en particular muy interesante a nivel de gameplay al menos. Así que bien chicos, como les vengo diciendo, este ha sido más que todo un stream para homenajear a los involucrados y mostrar todo el trabajo que hubo detrás del planteamiento de esta civilización, que realmente se ve interesante a nivel de gameplay, enfocada en el crecimiento inicial y en la generación de comida y producción, al menos. Y bueno, en los próximos días, como ya les vengo diciendo, estaré trayendo el gameplay también, o bueno, el análisis
del stream de la Edad Antigua, en donde exploraremos más o menos todas las novedades que se mencionaron también en ese video de una forma un poco más concisa. Por desgracia no hemos tenido más novedades ahora. Algunas cosas que quisieron decir pero no pudieron porque van a presentarlas en el stream. Así que bien, más que todo ha sido un video de, bueno, para mostrar un poco todo lo que hubo detrás. Así que bien chicos, eso creo que ha sido todo por ahora. Muchas gracias por haberme acompañado en este stream. Lamento que no haya habido novedades como tal, al menos mecánicamente hablando. Pero bueno, habrá que ser pacientes hasta que muestren el gameplay de la siguiente edad que va a haber en Civilization, la cual es la edad de la exploración, que al menos han dicho que se centrará bastante en lo que es batallas navales, así que ansioso por ver qué nos traen en ese stream. Entonces, muchas gracias chicos por haberme acompañado hasta este punto y como siempre yo los veré en la próxima con mucho más. Chao, chao.